Comenzamos la aplicación del examen de julio del 2019. Como siempre, los enlaces se ponen en el blog. Bueno, primer problema de la opción A. Dice, tenemos un problema donde me piden un árbol de probabilidades, después me piden alguna probabilidad y después me piden una pregunta un pelín más extraña que vamos a ver cómo resolverla. Dice, una empresa informática comercializa un programa de retoque fotográfico. Bueno, comenzamos entonces el árbol. Tenemos que el 50% se vende de licencia Windows, que es la W. Un 40% de licencia para Mac, que es una M. Y un 10% de licencias para Linux. Nos fijamos bien, vemos que tenemos un 10 más un 40 más un 50, tenemos un 100%. Después dice, transcurrido un año de la compra, pues hay usuarios que renuevan o no renuevan la licencia, ¿vale? Los de Windows renuevan la licencia en un 90%, yo voy a poner R como que renueva la licencia y su contrario que no la renueva. Bueno, si leemos también nos dicen que hay un 75% de personas o de usuarios que renuevan la licencia del Mac y hay otros que no la renuevan. Y para Linux tenemos exactamente igual, pero un 60%. Los otros no la renuevan. Con estos porcentajes que ya hemos puesto, les recuerdo que después los otros porcentajes que nos quedan, son los que estoy poniendo en verde, pues deben sumar junto con el de arriba un 100%. Vale. Si calculamos las probabilidades de las ramas, que sea Windows y que renueve la licencia, esto sería siempre un 50% por un 90%. Esto sería por 0,50 por 0,90, pues tenemos un 45%. Hacemos exactamente lo mismo para el Mac y que renueve la licencia, es decir, un 40% por un 75%, 0,40 por 0,75, eso da un 30%. Y por último, las licencias del Linux y que renueve la licencia. Sería un 10% por un 60%, que esto daría pues un 10, ¿no? Digo un 6, perdón. Un 6. Total, la probabilidad de que se renueve la licencia, podríamos tener o tenemos las tres probabilidades sumadas utilizando el problema de la probabilidad total. Tendríamos un 45% los de Windows, más un 30% los de Mac, más un 6% los de Linux. Sería un 75-81%, que es la probabilidad de que renueve la licencia. Si calculamos las probabilidades contrarias de que no renueve la licencia, sería un 50% por un 0,10, es decir, esto da un 5%. Los de Mac que no renuevan la licencia tendríamos un 40% por un 25%, esto da un 10%. Y los de Linux tendríamos exactamente lo mismo, que sería un 10% por un 40%, que sería un 4%. Del suceso contrario del que calculé anteriormente, podríamos calcular que no renueve la licencia sería un 19%, que también se puede calcular pues sumando evidentemente pues las tres probabilidades que acabo de calcular, ¿no? Dos maneras diferentes de hacerlo. Bueno, ya tenemos hecho el árbol y ahora pues seguimos haciendo el apartado B. Dice el apartado B, se recibe una llamada de un usuario que ha renovado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un usuario de Linux? Bueno, probabilidad condicionada. Lo que tengo es que ha renovado la licencia, esa es la condición, ¿vale? Que sea de Linux. Venga, aplico el teorema de Bayes.
que es la definición de la probabilidad condicionada, que sea Linux y que renueve la licencia, partido la probabilidad de que renueve la licencia. Que sea Linux y renueve la licencia lo podemos ver en nuestro árbol, tenemos un 6%, y que renueve la licencia en general tendremos un 81%. Pues lo que vamos a hacer es poner exactamente un 6 entre un 81%. Pues un 6 entre un 81% me da 7,41% de posibilidades de que al renovar la licencia sea del usuario Linux, de Linux. Bueno, y la pregunta número C, que nos dice si se eligen al azar 10 propietarios de licencias de este programa para una encuesta de opinión, pues ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea usuario Linux? Bueno, entonces, esto es una pregunta un pelín extraña, pero bueno, como yo elijo 10 propietarios, esto va a ser pues número de propietarios de usuarios Linux y X pues va a ser una binomial donde la n vale 10 y la p vale un 10%, que es lo que me da el enunciado, ¿vale? 0,10. Donde o eres usuario Linux o no lo eres, que son los dos sucesos: ser usuario Linux y no ser Linux. Bueno, no ser Linux, no ser usuario Linux. Bueno, con esto, ¿qué podemos conseguir? Pues con esto lo que conseguimos es que me digan de que al menos uno de ellos, que la X sea mayor o igual que 1, ¿vale? Bueno, mayor o igual que 1 sería calcular la fórmula de la binomial desde 1, 2 hasta el 10. Evidentemente eso lo podemos hacer, sí, que tenemos calculadora, pero yo lo que utilizo es el suceso contrario, que sería el 100% menos la probabilidad de que la X sea igual a 0. 100% menos, pues que la probabilidad sea igual a 0 sería 10 sobre 0. 10 sobre 0 por pues 0,10 elevado a 0 por el 0,90, que es lo contrario, elevado a 10 menos 0. Si nosotros utilizamos la calculadora, me daría 100% menos 10 sobre 0, lo estoy calculando ahora, por 0,10 elevado a 0 por 0,90 elevado a 10, que me da un 34,87%. Y si hago esa resta, me da un 65,13% de posibilidad de que haya al menos un usuario de Linux, ¿vale? Y pasamos al siguiente problema. El siguiente problema me dice un estudio sobre la proporción de habitantes mayores de 60 años sin dispositivos móviles de una determinada ciudad, ha dado el intervalo ese de confianza que tenemos ahí, con un nivel de confianza del 95. Suponiendo que dicha proporción se puede aproximar por una distribución normal, ¿cuál es la proporción muestral de habitantes sin dispositivos móviles? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? ¿O cuál es el tamaño? Y con un nivel de confianza del 99 y con la misma información muestral, ¿cuál sería el correspondiente intervalo? Bueno, a nosotros nos dan, evidentemente, el intervalo de confianza de la proporción, que siempre es el gorrito P con el gorrito menos el error. Y P con el gorrito más el error. Vale, si nos fijamos, tenemos que el valor de la izquierda es 0,1804. Ay, me ha quedado un pelín, ¿no? Y el valor de la derecha 0,2196. Bien, ¿cómo calculo el valor que está a la mitad?
Vamos a ver si tenemos un dibujito como este, el valor que está a la mitad, que es el P con el gorrito. Pues el valor de la mitad siempre se calcula pues cogiendo los dos valores extremos, sumándolos y dividiéndolos a la mitad, ¿vale? Entre 2, perdón. Entonces P con el gorrito sería pues 0,1804 más 0,2196. Esto no es porque sea intervalos de confianza, es porque siempre es así, ¿vale? Y esto da 0,20, que es la proporción muestral, ¿vale? Eso es el A. El B dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, ¿cuál es el error? Pues el error, si la P vale 0,20, ¿cuál sería el error? Pues si la P, esta P que estoy señalando aquí vale 0,20, más qué cantidad para que me dé el 0,21,96. Entonces, bueno, todo el mundo debe entender que este error, esto es 0,0196, ¿no? Si no he calculado mal, sería ese valor. Entonces dicho valor lo tengo que igualar evidentemente a su expresión, el Z de alfa media por la P con el gorrito, que es 0,20, la Q con el gorrito es lo contrario, 0,80 partido por la N raíz cuadrada. Vale, el valor Z de alfa medio para un 95%, si yo tengo un nivel de confianza de un 95%, ya debemos saber que Z de alfa medio vale 1,96, ¿vale? Pero recuerden que siempre hay que calcularlo. Como siempre, Z alfa medio es el valor que está a la derecha, 95% la parte que estoy pintando de amarillo. Esto aquí, la cola de la izquierda vale un 95%, y si yo busco en mi tabla 0,975, pues me sale mi valor 1,96, ¿vale? Entonces, sustituyo, intento despejar. 0,0196 igual a 1,96 por 0,20 por 0,80, voy a poner lo que da 0,16 partido por n. Entonces, si despejo, la raíz está en el denominador, pasa para el otro lado. Bueno, o elevo al cuadrado, puedo hacerlo de muy diversas formas, ¿vale? Yo lo que hago es pasar la raíz cuadrada para el otro lado. Y el 0,0196, por tanto, pasa para el lado derecho dividiendo. Y luego la n se despeja, pues elevando al cuadrado, para que se me vaya la raíz de donde está la n. Bueno, esto hay muchas formas de hacerlo y cada uno elige su método, ¿vale? 1,96 por la raíz de 0,16 entre 0,0196. Bueno, eso me da 40, si lo elevo al cuadrado, evidentemente me da 1600. Debo tomar n mayor o igual que 1600 de muestra. Porque recuerden que a mayor muestra, pues garantizo mejor los resultados. Bueno, y por último nos queda el apartado C, que lo hago aquí a la derecha. Dice que cuál sería el intervalo a un 99% de nivel de confianza. Bueno, pues como hicimos antes, si el 1 menos alfa es 99, el Z de alfa medio es 2,575. Ya lo hemos hecho un montón de veces, yo esta vez no lo voy a hacer. Y entonces, ¿cómo me quedaría el intervalo? Pues el intervalo de confianza de la proporción, sustituyo, fíjense la fórmula que la tengo aquí arriba al principio del ejercicio, ¿vale? Sería el P con el gorrito, que es 0,20, más menos, es una forma de expresarlo, 2,575 por 0,20 por 0,80 entre 1600, raíz cuadrada.
Bueno, y hacemos los cálculos. Me quedaría 0,1743 y 0,2258. Y con esto damos por terminado el ejercicio número 2, ¿vale? Que sería el intervalo de confianza para la proporción para un nivel de confianza del 99% y con un tamaño muestral de 1.600 personas. Llegamos al problema número 3, un problema de funciones, donde tengo 3 cachitos. Primer cachito, tengo la x elevado a 1, tengo un denominador, pero esto es una fracción con números, entonces esto es una recta, ¿vale? Después tengo el segundo cachito, que es una parábola, tenemos el x al cuadrado, y el tercero es una función constante en el 6. Bien, para representar e indicar cuándo crece y cuándo decrece, pues lo que tengo que hacer es la derivada, ¿vale? Entonces yo voy a calcular la derivada de la función, siempre crecimiento y decrecimiento con la derivada. La derivada de lo que está de la función, el primer cachito sería un medio, que sería el valor que multiplica a la x. El cachito del medio, la derivada sería menos 2x más 12. Y el tercer cachito, la derivada vale 0. No estoy teniendo en cuenta lo del igual, si las derivadas son 0, que evidentemente no es. Entonces este cachito, este igual no se pone porque no es derivable en el 8. Y en el 4 la derivada tampoco coincide, por tanto es igual que he puesto, tampoco debe ir, ¿vale? ¿Qué hacemos con esa derivada que hemos hecho? Pues lo que hay que hacer es igualarla a 0. Si yo igualo a 0, si yo le igualo a 0 el primer cachito, de aquí me sale un azul, no se anula nunca, quiere decir que la función o crece o decrece, esa recta, esa es la pendiente de la recta, por tanto esa recta es creciente, la función ahí va a crecer. El último cacho, la derivada a 0, ¿vale? Por tanto la recta que me sale es una recta constante, y el cacho del medio, si yo igualo a 0 y despejo la x, me sale que la x vale 6. Es decir, en el 6 hay un cambio del crecimiento de la recta. Entonces con eso yo puedo hacer pues los intervalos que hacíamos en su momento. Yo lo que voy a hacer es calcular por intervalos. Ahí. Venga, vamos a hacer de 0 a 4. Voy a poner el 4 separado para ver qué ocurre en el 4, porque es donde cambiamos de función. Después del 4 al 6, voy a poner el 6 porque evidentemente en el 6 cambiamos de parábola de parte cóncava a convexa o al revés. Entonces ese punto hay que ponerlo. De 6 a 8, ¿qué ocurre en el 8? Que es donde cambiamos otra vez. Y del 8 al 12. ¿Vale? Bien, la derivada la tengo ahí arriba. La voy a poner más separada. No. Venga, la voy a poner aquí. Si estoy de 0 a 4, vale la derivada un medio. Si estoy de 4 a 8, vale menos 2x más 12. Y si estoy del 8 en adelante, vale 0. Entonces, si yo quiero calcular del 0 a 4 la derivada, por ejemplo en el 3 me da positivo. ¿Eso qué quiere decir eso? Pues que la función, que la voy a poner en negro, creciente, ¿no? Porque la derivada es positiva. Y voy a calcular lo que vale la función en el 0. Si yo valoro en el 0 en la recta, sería pues 0 más 8 entre 2, que esto es 8 entre 2, que da 4, para dibujar. ¿Ok? También necesito saber qué ocurre en el 4. La función evaluada en el 4,
pues vale 4 más 8 entre 2, estos 2 entre 2 queda 6, que es el punto donde cambiamos de función. Si calculo del 4 al 6, la derivada de 4 al 6, pues nada, calculo f' de 5, por ejemplo, sería menos 2 por 5 más 12, que sería mayor que 0, la función es creciente. Función creciente, se me ha quedado esto un pelín así, creciente en ese intervalo, ¿vale? A la derecha del 6, pues exactamente igual. F' de 7 me da menos 2 por 7 más 12, eso da menos que 0. Por lo tanto, la función es decreciente. Si a la izquierda la función crece y a la derecha decrece, evidentemente en el 6 hay un máximo. La función tiene un máximo y el valor de la función en el 6, sustituyendo en la parábola, me queda menos 6 al cuadrado, que sería menos 36, más 12 por 6, menos 26. Y eso al final me da 10. Vale, sigo. El valor de la función en el 8, antes no me di cuenta, y en el 8 voy a calcular 8 por la izquierda y 8 por la derecha, ¿vale? El valor de la función izquierda y derecha. Porque como no calculé, a la derecha del 8 vale 6, recuerden que yo tengo la función 4, 8 y 12. Aquí a la derecha del 8 la función vale 6, entre el 4 y el 6 la función vale, pues tiene la expresión de una parábola, y a la izquierda del 4 vale x más 8 entre 2. Vale, entonces a la izquierda del 8 la función vale menos 8 al cuadrado, que es menos 64, más 12 por 8, menos 26. Y la función me da 6 también. ¿Vale? Vuelvo a un error que cometí antes. Calculé el valor de la función 4 por la izquierda y voy a calcular el valor de la función 4 por la derecha. ¿Vale? Lo está haciendo en rojo porque me confundí antes. Me confundí no, sino que no lo hice. Más 12 por 4, menos 26. Estoy calculando la parábola y esto también da 6. ¿Vale? Ven que nos da los mismos valores. Muy bien. Y por último, pues la función es del 8 al 12, la función es constante porque la derivada es 0. Entonces, ¿cuánto vale en el 12? Porque yo lo que quiero también es ver cuando para dibujarla. Entonces, en el 12, que es donde acaba la función, la función vale 2, vale 6, perdón. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a intentar dibujarlo. Tenemos unos ejes, los hacemos. El eje vertical necesito pues llegar al 10, que es el valor máximo que me sale. Y voy a poner de 2 en 2, 2, 4, 6 es este, 8 y 10. ¿Vale? Estos son millones de euros. Y a la derecha son los meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y pongo punto, evidentemente. A ver, entonces, en el 0 vale 4, el 4 está aquí. En el 4 vale 6. Y además la función es creciente. Por tanto, y es una recta, como una recta, lo uno con recta. Después, si avanzo, en el 6 vale 10. En el 6 vale 10. Y en el 8 vale 6 otra vez. Y además coinciden los valores. ¿Vale? Coincide el valor por la izquierda que por la derecha. El 4 también coincidía.
Por tanto lo dibujo, es un cacho de parábola, mejor, me hace medio raro, vamos. Y después del 8 al 12 es constante, ¿vale? Esa es la función. Si nos apoyamos en la gráfica y en la tabla que hicimos antes, así un poquito deprisa y corriendo, podemos comentar que la función cuándo crece, cuándo decrece y cuál es el momento que se obtienen los beneficios máximos, mínimos y a cuánto ascendían estas cantidades, ¿vale? Entonces, pues crecen los 4 primeros meses. Bueno, esto es terminar el apartado, ¿vale? Los 4 primeros meses, no, en este caso puedo responder directamente, ¿vale? Los 6 primeros meses, para que quede como más claro, ¿vale? De enero, es decir, puedo decir desde enero hasta junio. Y decrece desde junio hasta agosto, que es el mes 8. ¿Vale? Y luego permanece constante desde agosto hasta fin de año o hasta diciembre. ¿Vale? Apartado B dice cuándo se alcanza el beneficio máximo y cuál es el mínimo. Bueno, máximo está en la tabla y también está en la gráfica. Lo vemos en la gráfica en el mes de junio con 10 millones de euros. En el mes de junio con 10 millones de euros. Y el mínimo, pues en enero con 4 millones de euros, que sería gráficamente el valor más pequeño que aparece. El apartado C y último, lo hago aquí a la derecha otra vez, ¿vale? Dice el enunciado, bueno, empiezo. ¿Cuándo fue el beneficio igual a 6 millones de euros? Bueno, eso ha salido por muchos lugares, pero lo hacemos. El primer cacho, que sería la función x más 8, está ya calculado, ¿vale? Pero vamos a ver cómo lo haríamos. X más 8 igual a 6, ¿qué me sale de aquí? ¿Qué me saldría también en la parábola? Igualado a 6. Y el último cacho que sería sería 6 igual a 6, que es desde agosto al final, ¿vale? O sea que esto está claro. Desde agosto hasta diciembre. La primera recta, voilà, sería x más 8 igual a 12 y sería x igual a 4, ¿vale? En el mes 4, que es mes de abril, tendríamos 6 millones de euros. En la siguiente tendríamos menos x cuadrado más 12x menos 6, 12 menos 32 igual a 0. Y si resolvemos la ecuación de segundo grado, pues me saldría x igual a 4 nuevamente y x igual a 8. Entonces la respuesta sería, ¿cuándo fue el beneficio igual a 6 millones de euros? Pues sería en el mes de abril y agosto, ¿vale? Que es el mes 4 y mes 8, y también desde agosto hasta diciembre, ¿ok? Pues nada, pues pasamos al siguiente.
Llegamos al siguiente, pregunta número 4. Una carpintería construye mesas y armarios de oficinas utilizando tableros. Para construir una mesa se requiere 2,5 tableros, es decir, 2 tableros y medio, y para construir una estantería se necesitan 6 tableros. Para asamblar las piezas se utilizan 10 tornillos en cada mesa, 60 tornillos en cada estantería. Y el almacén dispone de 740 tableros y 6.200 tornillos. Para cada mesa se obtiene un beneficio de 80 euros y para cada estantería 120 euros. Y se tiene que satisfacer una demanda inicial mínima de 50 mesas y 60 estanterías. Suponiendo que siempre se vende toda la producción, si se quiere maximizar los beneficios, formular el correspondiente problema de programación lineal y representar y indicar cuántas mesas y estanterías se han de fabricar para que todo dé máximo. ¿Ok? Bueno, entonces yo pues plantearía como siempre X e Y pues podrían ser o son número de mesas y número de estanterías. Respectivamente, que tenemos que utilizar para maximizar. Y el problema a maximizar sería maximizar la función que son los beneficios, ¿no? 120 euros y 80. Pues 80x más 120y, sujeto a las restricciones siguientes. Vamos a utilizar colores. Tengo 2,5 tableros para construir la mesa y 6 tableros para construir la estantería. Y total tengo pues 740 tableros como mucho. Es decir, yo tengo 2,5 tableros por cada mesa, más 6 tableros por cada estantería, y eso debe ser menor o igual que 740. Si hacemos lo mismo con los tornillos, tenemos 10 tornillos para cada mesa, 60 para cada estantería y tenemos además 6.200 tornillos. Entonces tendríamos 10x más 60y menor o igual que 6.200 tornillos, porque no puedo tener más de 6.200. En negro puedo poner que se tiene que satisfacer una demanda mínima de 50 mesas, es decir, la X debe ser mayor o igual que 50. Y por último, pues esto lo voy a hacer en rojo, tengo que satisfacer también las estanterías con 60. Fíjense que tengo pues, un montón de restricciones y que tendríamos que hacer tablas de valores y representar, ¿vale? Bueno, para el primer cachito, pues hacemos la tabla de valores en verde. Para el siguiente cachito, que son los tornillos, tabla de valores. Y las últimas pues son X igual a 50, una recta, constante en el 50, y la y la Y igual a 6, no, es 60, perdón, y igual a 60 es el número de estantería, debe ser mayor o igual que 60. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es calcular, por ejemplo, pues como siempre, ¿no? Pongo la X un 0 y calculo el valor de la Y, pongo la Y un 0 y calculo el valor de la X. Exactamente igual para los tornillos, 0 en la X y calculo la Y, y 0 en la Y y calculo la X. Y eso lo que me da es una ayuda para poder dibujar. ¿Okay? Pues vamos a ver qué nos queda. Lo hago y lo escribo. Bueno, pues ya he hecho mis tablas de valores, me salen unos números un pelín pues, complicados para dibujar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, entonces hacemos los ejes. Siempre eje X, número de mesas. Eje Y, pues número de estanterías. En el eje X tengo que llegar, tengo que poner 50 hasta 620 tengo. Entonces voy a poner marquitas de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 300 lo pongo, 400, 500, 600 y 620 que estaría un pelín más adelante.
Y después en el eje Y, pues necesito valores que vayan desde el 60 hasta el 123. Entonces voy a poner de 20 en 20. ¿Vale? Yo creo que es más sencillo. Venga. 20, 40, el 60 hasta aquí. Un poquito más grande creo que lo voy a poner. Venga. 20, 40, el 60, el 80, el 100 que está aquí y el 120 que está aquí. 123 es un pelín más arriba. Utilizo colores como siempre. 0,123 lo pondría por aquí y 0,296 digo 296 0 lo pondría pues más o menos por aquí, ¿vale? Trazo la recta. Mi recta de los tableros. Cojo el rosado sería 0,103, 0,103 que estaría pues casi en el 100 por aquí. Ahí no, perdón. 0,103 estaría por aquí. Y 620 que estaría pues casi un pelín más adelante del 600. Y trazo pues mi recta. Por último, x igual a 50, que está en negro. 50 está entre el 0 y el 100, a la mitad. Y en rojo, y mayor o igual que 60, que sería esta aquí. Entonces, bueno, tenemos aquí, voy a trazar la negra un pelín mejor porque se ve como un pelín, para que se vea mejor. Y la roja sería esta. Entonces, bueno, tendríamos la roja tira hacia arriba porque la Y es mayor o igual que 60 y la negra tira hacia la derecha porque la X es mayor o igual que 50. Entonces tengo un montón de regiones aquí. Como yo tengo visualmente la verde y la rosada son menores o iguales, pues yo lo que voy a hacer es a coger un puntito que será aquí, va a estar aquí dentro. Sería, por ejemplo, un valor que esté aquí a la mitad y un valor que esté pues aquí dentro. Por ejemplo, ese punto. El punto este, que va a ser, lo voy a escribir aquí a la derecha, el punto A, que sería, por ejemplo, 75, 80. 75 para X, 80 para la Y, yo creo que sí está ahí dentro, ¿vale? Y entonces veremos o demostraremos que ese puntito cumple las 4 desigualdades. ¿Ok? Entonces tengo ya la región factible. La región factible es esa y yo lo que quiero es calcular los vértices. Vértice, le voy a poner la letra B, vértice B, letra C, vértice letra D y vértice letra E. El vértice B tiene valores 50, 60. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el corte entre la recta roja y la recta negra. Muy sencillo. Vértice C. Vértice C es el punto de corte entre la recta verde, que es 2,5x más 6y igual a 740, y la recta roja, que es y igual a 60. Si la y vale 60, pues con eso, perdón, con eso obtengo que la x vale 152. Lo estoy haciendo con la calculadora, ¿vale? Es decir, el vértice C vale 152, 60. Vértice D. El vértice D es el punto de corte entre la recta verde y la recta violeta o rosada. ¿Vale? Si nosotros calculamos ese vértice, nos daremos cuenta que nos da 80, 90. ¿Vale? Lo estoy haciendo nuevamente con calculadora. Nosotros deberíamos hacerlo pues a mano, resolviendo el sistema que me sale. ¿Vale? Y por último, el vértice E, que la recta es constante, la X igual a 50, y entonces la Y va 95.
vértice, lo hago por aquí arriba también, vértice E, recta X igual a 50, que es la recta vertical, y la rosada, que me da 10X más 60Y igual a 6200. Recuerden que para resolver este sistema lo que tenemos que hacer es la X igual a 50, lo pongo aquí, 10 por 50 da 500, lo paso para el otro lado restando y paso el 60 dividiendo, y me sale, ¿ok? Bueno, ya tengo todos los vértices, y con esos vértices yo lo que busco es el máximo, 80X más 120Y, y lo que tengo que hacer es sustituir, ¿vale? Voy a hacer en verdillo, no, en verde no, en amarillo. Venga, entonces sería 80 por 50 más 120 por 60, y eso lo calculo. Venga. 80 por 50 más 120 por 60 me da 11.200 euros. Hago otra vez lo mismo, 80 por 152 más 120 por 60, otra vez. Pues 80 por 152 más 120 por 60. 19.360. Hago 80 por 80 más 120 por 80. El 80, no, perdón, es 90. Lo tengo aquí en azul. Digo en azul, en amarillo ahora. Me da 17.200 euros. Y por último, pues me queda 80 por 50 más 95 por 120 y me sale pues 15.760 euros. Si nosotros nos fijamos bien, pues la solución, ¿vale? Sería esa. Dice, ¿cuántas mesas y estanterías se deben fabricar con los tableros y tornillos disponibles en el almacén y cuál es el valor del beneficio óptimo? Pues se deben fabricar 152 mesas y 60 estanterías para obtener un beneficio máximo de 19.360 euros. Y con esto acabamos la primera opción. Comenzamos entonces el ejercicio 1 de la opción B. Si lo leemos nos damos cuenta de que nos piden un intervalo de confianza para la media. Intervalo de confianza para la media, que como siempre ponemos la fórmula. El valor de la media más menos el error, que es Z alfa medios por la desviación típica partido de la raíz de n. La media de este enunciado me dicen que es 40 minutos, tiempo medio, minutos. Me dan una desviación típica de 12 minutos. Y me dicen que es una muestra de 100 empleados. Con eso ya tengo casi todo. Me hace falta, con el nivel de confianza del 88%, pues calcular el valor crítico asociado al 88%. Entonces me pongo la media vale 0, el valor crítico Z alfa medio me indica que la zona que estoy rayando, como siempre, vale un 88%. Ahí, ese color sale un poco, vamos a ponerlo un 88%. Con ese 88% me sobra un 12%. 12% que para cada cacho, es decir, la cola de la izquierda vale un 6 y la cola de la derecha vale otro 6. Es decir, en mi tabla de la distribución normal, pues tengo que buscar un 88 más un 6, es un 94%, es decir, buscar 0,94. Si buscamos en la tabla de la normal el 0,94 nos daremos cuenta que no está, entonces cojo el valor que está más cercano, es decir, el 1,55 más el 1,56 entre 2, es decir, el valor Z alfa medio me sale 1,55535. Para calcular el intervalo de confianza, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, el intervalo de confianza de la media es
el valor muestral, que es el 40, más menos el 1,555 por 12 partido raíz de 100. Si calculamos, restamos el error y lo sumamos, nos daremos cuenta que da 38,134 y 41,866, que es el intervalo de confianza para la media, con un nivel de confianza del 88% y con un tamaño muestral de 100 empleados. El apartado B dice de qué tamaño debe ser la muestra para que el error sea menor de 4 minutos y con un nivel de confianza del 96%. Bueno, fórmula del error, como siempre, sería z de alfa medios por sigma partido la raíz de n. Y lo que me están pidiendo es la raíz de n. Como me dicen que el nivel de confianza es un 95%, pues como siempre hacemos el dibujito. El z de alfa medios es este valor y como siempre también tengo que la zona rayada, es un 95%. Por tanto, las dos colas me quedan un 2,5 y un 2,5. Por tanto, debo buscar el 0,975. Entonces me sale el z de alfa medios, que es lo de siempre, 1,96. Si sustituyo en la fórmula del error, me aparecería que el error debe ser de 4 minutos y el z de alfa medio, el 1,96, la desviación típica vale 12 entre la raíz de n, que es el valor que yo quiero buscar. Si despejamos, la raíz de n pasa para el otro lado, la raíz de n pasa multiplicando al 4 y el 4 por tanto pasaría dividiendo. ¿Vale? Sería entonces raíz de n igual a 1,96 por 12, valor que ya podría haber calculado entre 4. Y entonces, para despejar la n, calculo el 1,96 por 12 entre 4 y lo elevo al cuadrado. ¿Vale? Hacemos 1,96. Vamos a ver, 1,96 por 12 entre 4 me da 5,88, lo elevo al cuadrado y me da 34,5744. Entonces la n debe ser al menos de 35 empleados para garantizar un error de 4 minutos, ¿vale? Y para una confianza del 95. Y con eso pasamos al siguiente problema. Dice el problema número 2 de la opción B: en una empresa hay 250 empleados, su edad se distribuye siguiendo una normal de media 44 y desviación típica de 18. ¿Cuántos empleados se espera que tengan más de 62 años? Entonces, como siempre, una distribución, pongo lo que vale la X, que es la edad, ¿no? Sí. Y X es una distribución de media, 44 años y desviación típica de 18. El apartado A me pide, tengo 250 empleados. ¿Vale? Y me pide cuántos empleados. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular la probabilidad de que la X sea más de 62. Se tipifica. Pues X menos 62 partido por 18 mayor que 62 menos 44 partido por 18. Perdonen, aquí me he equivocado. Esto es un 44. Una vez hecho esos cálculos, me queda que la z sea mayor que 1. Y que la z sea mayor que 1, si hacemos el dibujito de la distribución normal, siempre el valor más alto es la media 0. Y el 1 estaría por aquí, lo que me pide que es la zona pintada. Si nosotros buscamos nuestra tabla, vemos que lo que está a la izquierda es 0,8413.
Entonces el otro cachito, el cachito que me pide es un 15,87%. Como me están pidiendo cuántos empleados, pues lo que tengo que hacer es calcular el 15,87% de los 250. Eso básicamente es multiplicar el decimal por el 250. Queda aproximadamente, bueno, aproximadamente no, da exactamente 39,675. ¿Cuántos empleados? Pues se esperan 40 empleados, ¿vale? Tengo que aproximar ese número decimal que me ha dado. Dice, ¿cuántos empleados se espera que haya con menos de 40? Pues con menos de 40, x menos de 40. X menos 44 entre 18, mayor que 40 menos 44 entre 18. Nosotros hacemos ese cálculo. Me he vuelto a equivocar por aquí, lo pongo en rojo. ¡Ey! Bueno, 40 menos 44 y eso lo divido entre 18 y me da menos 0,22. Nuevamente hacemos el dibujito. Punto más alto siempre 0. Menos 0,22 está a la izquierda del 0 y me piden la zona rayada, ¿vale? Busco en la tabla el 0,22. 0,22 me da 58,71. Es la parte grande. Entonces, la parte azul pues sería un 41,29. Ya tendría entonces ese porcentaje. Nuevamente, ese 41,29% de los 250, pues calculo 0,4129 por 250. Y me da pues 103,225. Entonces, ¿cuántos empleados pues esperan? 104 empleados. Podríamos responder también 103 porque redondeamos, pero 104 también podría ser. Sirve, ¿vale? Y por último llegamos al apartado número C. Dice, haya el número de empleados que podrían conseguir carnet joven de transporte que promociona el ayuntamiento si el requisito es ser mayor de edad y no haber cumplido los 30 años. Bueno, eso lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de que tengas entre la mayoría de edad, que son los 18 años, y los 30 años. La probabilidad de un intervalo. Y me pide luego el número de empleados. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad entre esos dos valores, que sería 18 menos 44 entre 18, menor o igual que x menos 44 entre 18, menor o igual que 30 menos 44 entre 18. Esa sería la probabilidad de que me dé entre menos 1,44 y 0,78, ¿no? Menos 0,78, perdón. Para calcular, como siempre, esa probabilidad, lo que hago es pintar y buscar en la tabla, ¿vale? Pinto, media 0, menos 1,44 y menos 0,78. Me piden el cachito chiquito este que estoy pintando. Como siempre, para buscar eso, busco el 0,78 y con el 0,78 sé lo que vale esa parte grande. 0,78 me da 0,78 busco y me da 78,23. ¿Vale?
Con el 1,44 busco o puedo decir cuánto vale el cachito este. Busco el 1,44 y me da 0,9251. Es decir, este cachito vale 7,49%. Si un cachito vale 78,23, el otro cachito vale 7,49, pues el cachito restante, que es el que estoy buscando, vale un 14,28. Y como me piden el número de empleados, pues 0,1428 por 250. Pues aproximadamente me da 35,7 empleados. Pues que debo responder, pues 36 empleados, ¿vale? 36 empleados. Y pasamos al siguiente problema. Pues 78,23. El siguiente problema que trata sobre, pues en la entrada de un puerto se va a construir un mosaico con una figura de piedra que forma pues un pez, que es lo que pone ahí, entre 0 y 12. Bueno, básicamente lo que me están diciendo, definida por las parábolas entre x igual a 0 y x igual a 12, los valores x están expresados en metros. Bueno, si nos fijamos en el dibujito, pues podríamos decir que el 12 estaría aquí. Entonces yo lo que necesito es saber qué número estaría en este lado, porque con este numerito de 0 a ese numerito desconocido yo puedo calcular cuánto vale pues el área 1, por ejemplo, que sería la cabeza del pez. Y después de ese valor desconocido al otro sería el área 2, que sería la cola del pez, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar este punto donde se cortan las dos parábolas. Y eso se hace pues igualando las dos expresiones. Bueno, me he dado cuenta de que estos valores en la expresión de las rectas de las parábolas estaban mal. Entonces los he corregido ahí en rojo, aquí arriba en la expresión. Porque he mirado no me daba nada correcto, entonces busqué el fallo, ¿vale? Bueno, ¿cómo calculamos el punto de corte? Pues igualando las dos expresiones de las dos expresiones de las dos parábolas, ¿vale? Es decir, el menos 1 partido por 10, que es menos 0,1, x cuadrado más x más 5 es igual a pues 0,1 x cuadrado menos x más 5. Si todo eso lo paso pues a la derecha, por ejemplo, me quedaría 0,1 y 0,1 me quedaría 0,2x cuadrado. Después las x me quedaría pues menos 2x. Y el 5 menos 5 me quedaría 0. Me queda una ecuación de segundo grado, que si yo, incompleta por cierto, que puedo resolver de dos maneras, o aplicando la fórmula o sacando factor común. La primera solución me sale 0 y la segunda solución me sale 0,2x menos 2 igual a 0, es decir, x igual a 2 entre 0,2, eso da 10. Es decir, el valor que me sale a la derecha del dibujo es 10. ¿Qué debo hacer? Pues calcular primero el área 1. El área 1 sería la integral siempre desde 0 hasta 10, que es el valor que he calculado, de la expresión que está por arriba, que sería menos 0,1 x cuadrado más x más 5, y a eso le resto el valor que está por abajo, que sería la otra parábola, 0,1 x cuadrado menos x más 5. O sea que eso me queda. Esto me quedaría de 0 a 10. De 0 a 10. Menos 0,1 y menos 0,1 me daría menos 0,2x cuadrado. X menos x me quedaría más 2x. Y 5 menos 5 me quedaría 0. Eso se me va. Es decir, me queda
pues menos 0,2x al cubo partido por 3 más 2x cuadrado partido por 2 desde 0 hasta 10. Y bueno, y paro y calculo, ¿vale? Calculo en el 10 y le resto en el 0. Bueno, lo he calculado y me da 33,33. Como esto dice que está en metros cuadrados, pues metros cuadrados. Bueno, eso es el área de lo que es la cabeza del pez, y ahora voy a calcular el área de la cola, ¿vale? Tendríamos la integral desde 10 hasta 12 de la expresión que está por arriba, que sería la y sub 2, sería 0,1 x cuadrado menos x más 5, y a su le resto la y sub 1, que es la que está por debajo, sería menos 0,1 x cuadrado más x más 5. Si hago esa resta, me quedaría desde 10 hasta 12, y me quedaría pues 0,2 x cuadrado y menos x sería menos 2x. Calculamos la integral, daría 0,2x al cubo partido por 3 menos 2x cuadrado partido por 2 desde x igual a 10 hasta x igual a 12. Si nosotros calculamos eso, vemos lo que me sale con la calculadora. Bueno, hemos calculado el segundo valor. Entonces el área total que yo busco del pez, pues sería el área de la cabeza, 33,33 metros más 4,53. 33,33 más 4,53 me da 37,86 metros cuadrados que ocupa el pez. Dice, para hacer el apartado B, vemos que en el apartado B lo que queremos es buscar qué empresa de las dos que nos dicen ahí hace el precio, o sea, hace el trabajo a un menor coste. Entonces, pues hacemos cálculos de la empresa A. De la empresa A tenemos que tarda 1,5 horas por metro, y como son 37,86, tendríamos entonces 1,5 por 37,86, tendríamos 56 horas de trabajo. Con esas horas de trabajo lo que puedo hacer, o lo que hago, es calcular el coste, la mano de obra, sería multiplicar ese 56,79 por 120 euros que cobran por la mano de obra. Sería 6.814,8 euros que nos cuesta la mano de obra. Y además dice que la empresa A cobra 10 euros por metro cuadrado de piedra. Es decir, por la piedra, pues 10 por los metros, que sería 37,86, que sería 378,6 euros. Total, la empresa entonces A nos cobraría, o cobraría en general, pues 6.814, le sumo los 378,6 y me sale 7.193,4 euros que nos cobra la empresa A. Análogamente con la empresa B. La empresa B dice que tarda, según el enunciado, 2 horas por cada metro. Pues 2 horas por los 37,86 metros que tiene que hacer. Cobra en total 75, horas son las que tarda en hacer la obra. De mano de obra, entonces, pues esas 75,72 horas que tarda, te las cobra a 85 euros la hora. Multiplico por 85 y me sale 6.436,2 euros de mano de obra. El coste de la piedra para la empresa B es de 12 euros el metro.
12 euros por los 37,86 euros, metros, perdón, y sería 454,32 euros, que si sumamos dichas cantidades, 6.436,2 más 454,32 me sale 6.890,52 euros, es decir, la empresa B es la más barata, ¿vale? La que me hace el trabajo en un mejor precio. Bueno, y llegamos por último al problema final, el 4 de la opción B, que dice: en un centro educativo se imparten tres tipos de enseñanza. Eso, bachillerato y ciclos. Recuerden que este tipo de sistemas, lo que tenemos que hacer, lo primero es definir en lo que son las variables. En este caso, pues X, Y y Z va a ser el número de alumnos de la ESO, bachillerato y ciclos. ¿Vale? Si leemos el enunciado podemos sacar pues varias conclusiones. Dice que en total hay 1.115 alumnos. También tenemos que, si sumamos el 20% del alumnado de la ESO, el 20% del bachillerato y el 40% del ciclo, se obtienen 42 alumnos más que el 20% total del centro. Esa quizás es la ecuación más compleja. Y dice también que asimismo, si sumamos el número de alumnos de la ESO más la mitad de los de ciclo, obtenemos 40 alumnos menos que el total de alumnos matriculados en bachillerato. Bueno, como siempre, yo les recomiendo pues un poco... No sé qué ha pasado ahí. Les recomiendo escribir un poco el texto, señalarlo con colores y ahora pues pasarlo a ecuaciones, ¿vale? En el centro dice que hay, en el centro hay 1.115 alumnos. Bueno, entonces esto me determina claramente que la primera ecuación puede ser expresada de esta manera. Si nos fijamos bien, la ecuación roja dice que el 20% del alumnado de bachillerato, 20% de la ESO, con el 20% de bachillerato, con el 40% de los ciclos, se obtienen 42 alumnos más, o sea que es igual al 42 alumnos, más el 20% del centro. Esto, si lo transcribo a ecuaciones, sería 20%, sería 0,20, x más 0,20y más 0,40z igual a 42 más 0,20 por 1.115. Si nosotros calculamos el lado derecho, que dicho cálculo nos da 265. Entonces tenemos ya la segunda ecuación, que me quedaría 0,20x más 0,20y más 0,40z igual a 265. Y ya tengo mi segunda ecuación en valores decimales. Llega la ecuación a la última, la verde, dice que si sumamos el número de alumnos de la ESO, es decir, alumnado de la ESO más la mitad de los ciclos, obtenemos 40 menos del total de los alumnos matriculados en bachillerato. 40 menos quiere decir los alumnos de bachillerato menos 40. Entonces la ecuación realmente me quedaría x más la mitad del ciclo, que es z entre 2, igual a y menos 40, porque tenemos 40 menos.
Si reordenamos todas esas ecuaciones y las expresamos en forma de sistema, obtendríamos pues la primera ecuación, x más y más z igual a 1115. La segunda ecuación, 0,20x más 0,20y más 0,40z igual a 265. Y la tercera me quedaría pues x menos la y más la mitad de z, que es 0,50z, igual a menos 40. Ese sistema hay que resolverlo del método que queramos, aplicando el método que queramos, y obtendremos la solución, que sería 380 alumnos de la ESO, 525 alumnos de bachillerato y 210 alumnos de ciclos, que sería la respuesta. Yo esto lo he hecho, evidentemente, no lo he hecho a mano, lo he hecho con la calculadora. Recuerden que en el examen pues hay que hacerlo con resolución por Gauss, que es lo que nosotros utilizamos utilizando matrices igual. Pues nada, con esto damos por terminado el examen de julio de 2019 y nos vemos en la próxima. Un saludo.